Bienvenidas a este espacio para escuchar, pensar y sentir la industria cultural como un organismo vivo. Hoy conversamos con Sharon Salazar, quien ha construido un camino que entrelaza música, management, marketing, gestión cultural, entre muchas otras. En este episodio exploramos su visión sobre cómo su experiencia aporta nuevas formas de imaginar y seguir habitando la creación. Soy Nat y esto es una serie de conversaciones que mapean las voces que están transformando las industrias culturales y creativas desde Iberoamérica hacia el mundo. Hola Sharon. Hola Nat, ¿qué tal? Gracias por la invitación, en verdad, muy honrada y felicidades también por este espacio. Nada, muchísimas gracias a ti por estar aquí, encantados de tenerte. Y bueno, súper ansiosos para contarle un poco a la gente quién es Sharon, qué haces, a qué te dedicas actualmente. Cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, actualmente yo vivo en Medellín, yo soy peruana, pero vivo en Medellín ya aquí 4 años. Trabajo como Head of Marketing de Faro Latino, que es una plataforma, bueno, que comenzó como distribuidora, pero ahora somos más cosas, que es Argentina, pero bueno, estoy acá desde la sede de Medellín. Y pues, o sea, viendo hacia atrás, cómo llegué al punto en el que estoy, pues a veces una se pone a pensar que un pequeño, como es el dicho, el pequeño aleteo de una mariposa puede causar muchas cosas. eh, Tal cual siento que pasó aquí, o sea, no es que haya planificado desde el inicio estar en Medellín a este punto, pero una cosa lleva a la otra Ujú. y es súper bonito que haya pasado así. Yo de niña no era que me soñara ser artista o que me soñara estar en la música, mucho menos en la parte de la gestión, porque eso era súper desconocido, pero no porque no me gustara, porque de hecho yo me acuerdo de niña componiendo canciones, me acuerdo haciendo musicales en mi barrio, o sea, no porque no me gustara el arte, sino porque simplemente no era una opción. O sea, no conocía a nadie que viviera del arte ni de la música, entonces simplemente eso no estaba en la paleta de opciones porque sí, Latinoamérica y yo crecí en una ciudad chiquita que se llama Trujillo, entonces no era posible, o sea, no era como, eso ni siquiera se pasaba por mi mente. Pero siempre hubo un interés artístico, sobre todo ya para entrar a la universidad yo quería estudiar cine porque a mí me gusta escribir, me gustaba hacer guiones, entonces como que mi interés iba por ahí, pero obviamente no había cine donde yo vivía, entonces, y tampoco mis papás querían que estudie nada que tuviera que ver con el arte porque pues obviamente aquí iba a vivir. Entonces terminé estudiando administración, pero al cuarto semestre no aguanté más y me cambié a comunicaciones, que era como lo más cercano a cine que podía ver donde yo estaba. Y creo que mi acercamiento a la música nace incluso antes de entrar a la universidad, porque en mi afán por, digamos, estar en un círculo artístico, que era lo que yo veía de la gente que hacía cine o de la gente que escribía, pues obviamente me acerqué a la gente que hacía música. Y la música siempre estuvo presente en mi casa, o sea, siempre mi papá hace música, mi papá también quiso ser músico. Y es así como que terminé entrando a la música, digamos que en afán artístico, tuve una banda también brevemente en Trujillo, en la que yo hacía muchas veces, bueno, la mayoría de eso, la parte de gestión, que comenzó como un juego y terminamos girando por Colombia, o sea, entonces nace como de curiosidad, sí, de juego, hasta darme cuenta que había un trabajo ahí y sobre todo al mudarme a Lima, porque pues Lima es la capital, también a la universidad, eh, me empecé a dar cuenta de que había mucha más gente trabajando en la gestión, poca en ese momento, o sea, te hablo de hace 10 años atrás, y en un momento me tocó venir a un campamento musical acá en Colombia, a Providencia, de hecho, eh, que fue, yo siempre digo que eso fue una cosa de suerte, eh, porque yo no debería haber venido, debió venir otra amiga, pero ella no pudo venir y me cedió su cupo. Y estando en ese campamento en Providencia, es como que yo me doy cuenta de que uno que podría vivir, o sea, que podía trabajar con rédito de lo que estaba haciendo desde el plano de la gestión. Entonces, regresando, renuncié a mi trabajo en ese momento, que era un trabajo en una ONG haciendo redes, y fundé Sumo, que fue mi agencia de management, marketing, de varias cosas que se necesitaban en el momento. O sea, comenzamos haciendo prensa para artistas y a medida que íbamos avanzando, que nos pedían cosas, creábamos una nueva unidad de negocio y eso estuve Sumo hasta la pandemia,
Y esa es otra historia más larga y ya 10 años después estoy aquí. Wow, eso es, o sea, primero que todo es tremendo recorrido. Pasa mucho que terminan siendo como mucho espejos esas nociones, sobre todo cuando, claro, o sea, yo que soy de Colombia, que venimos de Latinoamérica, como lo acabas de decir, uno nunca ni siquiera se atreve a contemplar esto como una posibilidad de carrera, el arte, la parte de la cultura. Y es muy mágico escucharte también porque este tipo de vocaciones casi no nos eligen, sino que llegan como por esos aleteos mágicos de mariposas que literal Sí, un sí, día pues, yo cambian siempre el digo que camino. yo no elegí la música me eligió a mí. Y me ha elegido en muchos momentos de mi vida, porque en muchos momentos he querido renunciar. Decir, ya no quiero estar en la música, ya no. Mm. Y eso es muy loco y por eso mismo quisiera como preguntarte qué o cuáles son las motivaciones hoy en día que te sostienen la música, porque eso también muta y también obviamente cambian. Creo yo que todo el tiempo reevaluamos nuestros sueños, reevaluamos nuestros objetivos. Al día de hoy, ¿cuáles son esos sueños? También cuáles son esos sueños quizás ya que has cumplido, que no creíste quizás que la música te fuera a permitir cumplir y bueno, te han sostenido, te han traído hasta el punto en el que estás ahora. Para mí la música me cumplió muchos sueños, o sea, me ha hecho viajar por el mundo, me ha hecho crear, me ha hecho conocer personas increíbles, me ha hecho vivir aquí, que era una ciudad en la que siempre quise vivir. La música me ha cumplido muchos, muchos sueños y yo me acuerdo que cuando entré a la universidad, o sea, salí del colegio, me puse como metas hasta los 30, como era como a los 30 yo tengo que ya haber tenido mi propia empresa, tengo que haber viajado mucho y tengo que vivir con mis gatos en mi apartamento. Porque mi mamá no me dejaba tener gatos. O sea, teníamos, pero no me dejaba Me acercarme a encanta. ellos. Supuestamente. Justamente porque no Ujú. lo. Entonces, eso era como mi meta a los 30 y cuando llegué a los 30 lo había cumplido ya todo. Entonces era como, sí, ya esto se cumplió. Y luego dije, ya bueno, ¿y qué sigue? O sea, como que no me había vislumbrado más allá de los 30 no sé. A mis 15 yo pensé que iba a morir a los 30 o algo así, pero yo no había Ujú, hecho ujú. más planes después de los 30. Pero mis 30 me agarran en pandemia, entonces también todo un trabajo de reflexionar, de repensar las cosas, de mucha terapia y también de pensar, bueno, si ya yo cumplí mis sueños, que mi sueño nunca ha sido como, yo soy muy sencilla en ese sentido, no ha sido como que, ay, la mansión y el carro y la plata y la fama, esas cosas en verdad a mí nunca me han llamado la atención y cada vez me llaman menos la atención cuando veo de cerca lo que la fama te puede hacer. Mm. Y entonces ese nunca fue como mi wow, cuando no sé, te dicen que sí, que tienes que comprar la casa y el carro, y yo, esas son cosas que recién me puse a pensar ahora, último, como podría ser, pero no era algo como que yo lo pensara desde chiquita. Entonces, al repensar, digamos, lo que quería después de que ya había cumplido mis metas, era, bueno, diviértete, o sea, qué suerte, ¿no? Qué privilegio haber cumplido tus metas tan joven, las metas que te habías puesto, bueno, pues ahora queda divertirse con lo que haces y con lo que quieres, con lo que, sí, con lo que estás haciendo. Entonces, también en ese camino fue un poco pensar de qué manera yo podía devolver lo que la vida me había dado. ¿No? Porque yo siento que si bien es cierto, el esfuerzo, bueno, pienso que el esfuerzo es muy importante, que obviamente te tienes que esforzar para lograr las cosas, pero también sé que hay mucho factor de suerte. Unos pueden creer que es Dios, depende de la religión que tengan, o pueden creer, no sé, que son los astros y creen en la astrología. Lo que quieras pensar, yo no puedo explicar la suerte, pero de que existe, existe, y yo siento que hay muchas cosas que me han pasado que han sido empujadas por la suerte. Y a veces llegas a un punto en que dices que te sientes como un poco culpable de que te hayan pasado esas cosas. Eh, y también en mi afán era como, bueno, vamos a devolver lo que la suerte o la vida me ha dado de alguna forma. Y en una de pensar en general cómo compartir, más que devolver, cómo compartir lo que la vida me dio, lo que pude acceder, porque no todos pueden acceder, nace el campamento, que es Raíz Music Camp. Es un poco pensar, bueno, a mí me pasó eso, a mí me pasó un campamento increíble en una isla hermosa, la primera vez que salí del país, que conocí gente increíble, que me pagaron todo en una isla que después sé que es carísimo llegar ahí, que yo jamás me lo hubiera podido costear, haciendo música,
yo esto tengo que poder ofrecérselo a alguien, o sea, si sea una persona, tengo que devolver esto a alguien porque a mí me cambió la vida. Si a mí me cambió la vida, a alguien más le puede cambiar la vida y pues una cadena de favores, porque no tienes que hacer grandes cosas para hacer cosas buenas, o sea, con que se lo hagas a alguien en especial o a pocas personas puede crear como también un efecto dominó. Y a propósito de eso, que bueno, obviamente ya quiero también que nos cuentes obviamente sobre el camp, pero ¿en qué momento sentiste esa necesidad? Porque claro, parte de esta satisfacción, ¿no? Como del individuo de repente verte con sueños cumplidos que quizás no pensaste que fuese a ser como incluso tangible o fácil, ¿no? Sin decir que lo haya sido, por supuesto, porque retos siempre hay en el camino. Pero una vez con eso escrito, me parece muy poderoso que hayas pensado en el colectivo y también que hayas pensado como en esa Sharon en el pasado que justamente no veía como eso, quizás como una carrera, como una opción de vida, de su rutina, de su día a día, de su trabajo como quien dice de 9 a 5. ¿Y en qué momento, o sea, sentiste ese cambio? O sea, ¿cuál fue la inspiración un poco más allá de esta noción, claro, de haberlo vivido antes para volcarte como al colectivo, a juntar a personas y también un poco cómo fue el trabajo detrás de eso, la curaduría, la misma noción de sostener un espacio como este, que al final pues se trata es de juntar creadoras en todos los ámbitos. Yo soy de Lamas, que es un pueblo en la selva del Perú, bueno, una ciudad, los lamistos me van a funar, tío, qué pueblo, una ciudad en la selva del Perú que es muy chiquita, que hay poco acceso a la información, o sea, yo salí de ahí muy chiquita con mi familia, justamente por el terrorismo, porque fue una zona muy azotada por el terrorismo. En Colombia me vine a enterar del término desplazados, cosa que no usamos en Perú, pero pues nosotros fuimos unos desplazados, tuvimos que salir de nuestra casa porque era ya insostenible vivir ahí. Mis papás tomaron esa decisión por la seguridad de mis hermanas y mía, y nos fuimos para Trujillo. Pero Lamas es hermoso, Lamas está en la selva del Perú. La selva del Perú, incluso para los peruanos, es un territorio muy poco explorado, muy poco conocido, porque pues uno piensa en Perú y dice, bueno, Machu Picchu y Lima y ya está. Pero la selva es hermosa, o sea, es como el Caribe, pero sin mar, o sea, es el mismo ecosistema. Entonces, cuando yo estuve en Providencia, yo decía, esto es Lamas, o sea, esto yo lo veo de donde yo soy y la gente no lo conoce. Y si esto que es hermoso te puede inspirar y te puede como cambiar el mindset, como pues limpiarte un poquito de la ciudad y de la bulla que tienes constantemente, eso también lo puedo hacer en Lamas. Entonces, en verdad, mi primer approach fue, yo necesito hacer esto en Lamas porque necesito que la gente conozca lo hermoso que yo conozco. Ese fue mi primer approach. Luego fueron surgiendo las cosas de la colectividad, de lo que tú hablas, de la música, porque en un momento pues pensé otro tipo de campamento, fue mutando la idea. Algo que he aprendido es que es muy lindo hablar de colectividad y es algo que se puede surgir en un campamento, por ejemplo, en instancias en las que un poco te ves obligado a actuar en colectividad, pero es difícil sostenerlo, ¿no? Y algo que nos pasó de los que, digamos, egresamos de ese primer campamento fue difícil sostenerlo, y a las finales la colectividad se dio como que pues tenías más afinidad. Entonces es un reto, no solo para mí, para en sí en general hoy en día en el mundo, pensar en la colectividad porque vivimos pensando muy en el yo, o sea, siento que el discurso del amor propio y del primero yo, segundo yo, y el de si no me siento bien me voy, como que se ha ido para el otro extremo, ¿no? Entonces nos ha hecho muy individualistas y ante la primera incomodidad nos queremos ir, ante la primera incomodidad no queremos trabajar con el otro, ante la primera discusión o el primer atisbo de no estar de acuerdo en algo, irse para otro extremo y no conversar con esa persona, no tratar con esas personas. Y eso nos ha llevado, creo que, al punto social, político, comunitario en el que estamos ahora, que es desastroso, en cualquier país que lo veas, desastroso. Y es un reto como salirte de ese discurso, porque uno se lo cree al principio, como no, sí, yo me amo y por eso yo voy a poner mis sueños por delante antes que el de cualquier otro, y yo esto lo hago por reconocimiento propio y eso, entonces es como también un reto salir de eso y sostener la colectividad.
Entonces, lo que tratamos con el campamento es también, hablabas de la curaduría, haber hecho una curaduría en la que sé que, que de una u otra forma iba a funcionar, no solamente artísticamente, sino por las personas. Y eso para mí fue muy importante, saber qué tipo de personas, qué tipo de chicas en cuanto a como seres humanos iban a ser parte de ese campamento. De repente no era la compositora más reconocida, pero yo sabía que ella, por su forma de ser, por cómo es como persona, era un elemento clave en el campamento y se dio, o sea, también pudo haber salido mal, me puedo haber equivocado, de hecho esto no salió como lo esperaba, pero en verdad salió como lo esperaba y me da mucha risa porque me preguntaban, muchos amigos, sobre todo hombres, me decían, ¿cómo has hecho para que tantas mujeres se lleven bien a un campamento? Y digo, jamás pasó por mi cabeza que se iba a llevar mal. O sea, jamás en ningún momento por mi cabeza pensé que podían llevarse mal. O sea, yo las conozco casi todas, yo sabía que eso no iba a pasar. Y no pasó, o sea, nunca me pasó por la cabeza que se podían llevar mal. O sea, recién me lo traes a mi casa porque me lo dices tú, pero en ningún momento pensé que podían llevarse mal. Qué loco eso, ¿no? Porque justamente es un poco, claro, esa narrativa también. Y bueno, ahí ya empezamos también no solamente a hablar, y que estoy muy de acuerdo con lo que decías bueno, el punto en el que nos tiene este individualismo, entre comillas, saludable, que empezó por como salud, ¿no? De sí, que poner límites tal, pero hasta qué punto los límites se hicieron cercas y entonces ya eh, literalmente estamos encerrados en nuestro propio mundo, pero más loco aún es que dentro de la colectividad, hablando de un código pues como de femenino, ¿no? Hablando de grupos de mujeres, o sea, a mí, vuelvo, insisto, me parece es una locura, me parece ridículo que hasta ahora todavía se sostenga esa idea de que es que las mujeres son competencia o que las mujeres se van a llevar mal o porque es que se va a mirar esta y esta la va a mirar mal. O sea, yo creo que son narrativas que están súper mandadas a recoger y me parece muy interesante porque también con proyectos como ese que gestaste sin querer, porque quizás una misma, ¿no? Como que ya ha vivido un proceso y que ya ha visto muchas cosas, sabe que no es así, pero empieza a cuestionar un poco como todas esas narrativas que sí tienen otras personas y sobre todo que incluso me atrevo a decir todavía se tienen en una industria como la musical, sobre todo donde, claro, siempre ha sido como esta noción de la artista que está en el número uno contra la que está en el número dos y entonces quién es la ganadora y quién es la perdedora, cuando todo es una noción de aprendizaje. Y ahí como que también aprovecho para preguntarte un poco desde la parte de gestión, ¿qué te representó también llevar esto a cabo? Sobre todo ahora que cuentas que estás viviendo en Colombia, que justamente lo que hiciste es llevar a un poco de regreso al origen, ¿no? Justamente de regreso a la raíz, que me parece Eso se llama raíz. me parece muy bello y sí, muy bien pensado y muy bien comunicado también, porque de eso creo que también se trata justo ese poder reunir personas en torno a crear algo que, lo dicho, o sea, puede salir mal, puede salir bien, puede que no vaya a salir el siguiente hit de X o Y, pero el solo ejercicio creo que es el transformador. ¿Y o sea, qué representó esto como ejercicio también para ti, bien sea en lo personal, en lo profesional, o sea, en la misma gestión y producción de todo esto? O sea, fue un reto, sigue siendo un reto, o sea, fue mucho más difícil de lo que pensaba. O sea, una se emociona por la idea, pero yo soy de las personas de las que cuando se meten en el proceso lo da todo y a veces no lo disfrutas, como que estás ahí cumpliéndolo y estás tan estresada que no lo puedes disfrutar, es como una cosa con la que estoy lidiando. Y fue un súper reto, o sea, para empezar, pues esta idea, como te digo, está en mi cabeza desde hace 10 años, o sea, yo la quiero hacer desde hace 10 años. Pero obviamente es costosa, la forma también en la que yo quería que sea, de llevar a la gente allá, de no solamente enfocarnos en la música, porque también algo que me gusta mucho de lo que hemos hecho y que siento que es diferente es que no las encerramos en una casa que haga música 24/7, o sea, hubo un componente de salir, conocer a la comunidad, interactuar con la gente de allá, conocer la historia, justamente encontrarse con sus raíces. Algo que yo les decía a las chicas es, yo les estoy compartiendo lo más íntimo mío, o sea, esta es mi gente, este es mi pueblo, esta es mi familia, porque también mi familia me ayudó muchísimo en esto. Esto es como, esto soy yo.
Sí puede parecer como egocéntrico algo, pero yo lo estoy viendo como algo muy interno que quiero, porque quiero que ustedes también encuentren eso que las mueve desde la raíz. Y fue un súper reto porque, pues, obviamente, como te digo, era costoso en la forma en la que lo habíamos concebido. Y postulamos, hay unos fondos en Perú que son los estímulos para la cultura y para las artes del Ministerio de Cultura, y postulamos 3 años consecutivos, o sea, postulamos 2022, 2023, 2024 y ganamos recién en 2024 para ejecutarlo en 2025. Entonces, yo también me dije, si yo no consigo la financiación base, yo no lo voy a hacer hasta que tenga, porque ya me he metido muchas veces en proyectos en los que no hay presupuesto y uno en el camino los encuentra, y ha sido devastador para mi salud mental. Entonces dije, yo voy a hacer el campamento cuando la plata llegue, y cuando llegue la plata, sea mañana, pasado, dentro de 10 años, lo haré y se hará en el momento que se tenga que hacer. No hay apuro porque nadie me está apurando, nadie me está diciendo cómo tienes que hacer el campamento ya. Entonces, en verdad, hicimos el campamento cuando ganamos el fondo, que lo ganamos el año pasado. Y en verdad, obviamente el trabajo ha sido increíble, o sea, también para resaltar al equipo, que son amigas mías, como la mayoría mujeres y un hombre, amigas mías, amigos míos con los que yo he trabajado antes en otros proyectos, en Sumo, o he trabajado, o he sido su manager, que las convoqué porque también sabían que tenía esta idea hace rato, y quería trabajar con amigas, pero obviamente también nosotros no ganamos nada de eso, o sea, nosotros no hemos cobrado por este camp, no es con lucro, o sea, este ha sido un piloto en el que hemos dado todo y pues no hay sueldo para nosotros, o sea, sobre todo para mí, como que renuncié a cualquier remuneración para que pues el campamento se lleve a cabo, porque sabía que es así, y, y todo bien porque ya he estado en muchos proyectos desde cero en que así comenzamos. Pero justamente por tener un proyecto base que no era mucho, también ha sido mucho esfuerzo de, de mover gente allá, o sea, no es tan fácil, o sea, no hay aeropuerto en Lamas, tienes que ir a Tarapoto, tienes que ver, o sea, no es tan accesible como ir en bus una semana a la playa, de Lima a la playa, por ejemplo. Entonces era toda una logística tremenda, en verdad, más que cualquier gira en la que yo había estado. Dicho que esta era la logística más grande en la que me metí, porque aparte eran 10 campistas, más el equipo de producción, más la gente que iba a estar en Lamas. Pasaron muchas cosas al último momento que tuvieron que resolver, pero también algo que rescato mucho, también me sorprendió, fue que a la gente y a las marcas les gustó mucho el proyecto desde el día uno. Entonces, cosa que nunca me había pasado, o sea, cuando voy a tocarle la puerta a una marca para que, no sé, nos auspicie una gira o nos dé para el disco, es como, en verdad, meter todo el pitch posible para convencerlos, pero con este proyecto que comenzó de cero, no teníamos ni redes sociales ni nada, a la gente en verdad le gustó mucho, que la misma gente, muchos amigos me empezaron a pasar contactos de marcas, y muchas marcas se sumaron porque les gustó el proyecto, o sea, Adidas, WOW, marcas muy grandes que yo decía, ¿cómo es que nos van a apoyar? Se sumaron desde el día uno, y básicamente porque creyeron en el proyecto, más que porque iban a tener una visibilidad de marca enorme, sino porque en verdad les gustó lo que queríamos lograr con el proyecto y lo que se iba a hacer. Entonces también eso me sorprendió en un momento, porque dije, wow, esto es como más grande de lo que había pensado. Esto está más grande de lo que pensé originalmente en mi cabeza, pero bueno, vamos para adelante porque ya estamos acá. Y eso es lo espectacular también de esos procesos. Por un lado, cómo ha sido ese trabajo de alianzas, de redes, mencionabas que lo hiciste con amigas cercanas, pero cómo ha sido este trabajo también digo en general, obviamente enfocándolo en el camp, pero para lograr sostener estos proyectos, porque creo que es uno de los elementos más claves, como bien dices, en algún punto siempre empezamos sin presupuesto y las cosas se van dando en el camino, pero sin una red, sin un apoyo detrás de o incluso delante de, es muy difícil dar vida a esto. ¿Qué herramientas has usado? ¿Cómo ha sido un poco cultivar estas relaciones empáticas, de apoyo y demás para ti dentro de este sector y para lograr este proyecto? Primero en el lado de trabajar con las amigas, e incluso con los que no trabajé y nos ayudaron. La más de chiquitos, entonces todos somos familia ahí, entonces de verdad todos se involucraron de alguna manera, como yo te apoyo con esto, yo te apoyo con lo otro, compartiendo
cuando ni siquiera entendían muy bien de qué iba, ¿no? Porque al principio pensaban que iban a tocar las chicas ahí o algo, y era como explicarles cómo era un campamento, y era como, bueno, no entiendo, pero pues me parece súper bueno para lamas, eh, y me pareció súper lindo como toda esa red de apoyo de mi familia, que no me había pasado antes ese nivel de involucramiento de todos en el proyecto, ¿no? Entonces eso me pareció lindo, lindo, y también como creo que es lo que me llevo del camp, y revelador también para mí. Creo que eso era lo que yo tenía que llegar justamente con el tema de raíz. Y en el tema de las marcas, a veces me pregunta cómo llegaste a tal marca, y literal lo que yo hice fue escribirles por LinkedIn. Yo le escribí por LinkedIn a las marcas, y obviamente muchas no me respondieron, pero me respondió un par que se metió, o sea, el proyecto, incluso la gente de WoW fue, hasta Lamas estuvo con nosotros involucrados, también como vieron en primera persona cómo se crea música, que para alguien que no está en la música es toda una cosa impresionante de ver por primera vez, entonces esto como también los movió mucho. Eh, entonces, de verdad, yo en ese sentido siempre he sido así, como, bueno, le escribiré a 1000 personas, y esas 1000 personas alguien me tendrá que contestar. Alguien me tendrá que contestar, y esa persona en algo me podrá ayudar, yo lo podré ayudar, pero pues sí, eso sí, sí, sin miedo. Y en ese sentido, ¿cómo has lidiado usualmente también con, bueno, lo que mencionábamos, esta precariedad, ¿no? Y esta inestabilidad que genera a veces apostarle a estos sueños, sobre todo cuando seguimos desarrollando pues los públicos en Latinoamérica, que si bien vuelvo, insisto, o sea, todo hay que decirlo que es impresionante el avance, el apoyo también, un poco el hecho de que se ha puesto, siento yo, el foco internacional, me atrevo a decir, en nuestros territorios y además, sobre todo justamente en nuestros territorios, lo que abarca eso, no solamente en las grandes capitales, no solamente en las urbes, sino llevado a otros lugares. Pero, ¿cómo abordas estos retos usualmente? Para empezar, una forma que trabajo que conozco, porque no he trabajado de otra forma. Más bien me ha sorprendido el nivel de apoyo y de holgura que nos ha permitido ese apoyo tener en el campo, ¿no? Porque pues si no hubiera sido mucho más estresante. Entonces, en verdad, estoy acostumbrada a trabajar en la precariedad, lo cual obviamente es estresante, pero también trae su parte buena, que es que pues te vuelves una persona muy resolutiva. Entonces, como que puedes resolverlo en verdad casi todo. Entonces, en ese sentido, estoy acostumbrada, me había olvidado porque hace rato no trabajaba en ese nivel de involucramiento, entonces sí fue muy estresante en algún momento. O sea, el primer semestre de este mes yo no he visto la luz, como que, no, como que estaba en otro mundo, eh, pero pues eso estoy acostumbrada. Y en cuanto digamos, justamente la precariedad, la desconexión que hablabas, una cosa que también me quería lograr con el campamento, quería lograr con el campamento, es que la música que últimamente con la que más yo conecto, o sea, personalmente, es la música que habla de cosas muy locales, muy personales, o sea, muy al nivel de te muestro quién soy y de dónde soy, entonces voy a tomar música de esta raíz, o esta música que se hacía antes, o esta música que hacían mis abuelos, como que la música con la que más conectaba, porque me parece más sincera. Y algo que quería que quería mejorar con el campamento era eso, era como compongan para la gente que tienen a la mano, ¿no? O sea, porque a veces uno quiere hacer el hit mundial, entonces habla muy general, habla como para que a todos les guste la canción o para que todos lo entiendan, y al final la conexión la logras con esas pequeñas, esos acercamientos a la gente que tiene al costado, ¿no? Entonces, las chicas han hecho canciones inspiradas en lamas, con lenguaje, con palabras de la selva del Perú, hablando de cosas que habían visto, y enseñándole a la gente lamas. Es como, wow, o sea, están hablando de mí, nunca han hablado de mí en una canción, nunca me han tomado en cuenta en una canción o en ese nivel. Y artistas que son como tan grandes, no sé, como Wendy Zulka, por ejemplo, o sea, están hablando de mí en esta canción, de lo que es mi gente, como yo no la conocía a esa artista, por ejemplo, por decir, la voy a escuchar porque está hablando de lo que vivió en mi ciudad. Entonces, como que me queda eso también, y también esa es la idea como base de raíz, que siempre sea los dos elementos, ¿no? Música y comunidad, para que surja ese acercamiento, porque a veces en el afán de querer ser globales perdemos mucha plata y perdemos mucho tiempo cuando al final hablar
sinceramente, desde donde estás puede ser lo más efectivo. Re de acuerdo, y eso que acabas de mencionar, siento yo que es parte de, como un poco la herencia de los viejos paradigmas del hacer música, quizás de la industria misma, de pensar de hecho en una industria, que al final esto todo nace siempre es por una necesidad de expresión. Yo creo que todas las personas que aterrizamos aquí teníamos era un deseo de decir cosas, quizás en ese momento no teníamos claro el porqué, el mensaje, en fin, como todos los elementos sobre la mesa, pero teníamos como eso, un hambre, una ilusión de cambio, de expresión, de hablar, de ver esas configuraciones de lo que estás diciendo, ¿no? Lo propio reflejado en lo masivo. Y eso que dices me parece súper interesante porque al final del día es tu trabajo dialogando con todas esas nociones de territorio, ¿no? Em, y ahí te pregunto como, ¿qué responsabilidades crees que tenemos quienes comunicamos, quienes gestionamos, que damos visibilidad a otros dentro del ecosistema cultural, sobre todo como un poco dentro de esas nociones de género, de territorio, de pertenencia? Yo creo que la responsabilidad es lo que te había comentado. Si yo tengo acceso a algo o a mí me pasa algo extraordinario, pues yo siento que la responsabilidad, si quieres llamarlo así, es poder compartirlo con otros, ¿no? O sea, poder compartirlo con otros por muchos temas, no solamente por el tema humano o por el tema espiritual, si lo quieres llamar, o por el tema de, sí, de ser una buena persona, sino también si lo quieres ver por tema de negocios, como para ambos lados, es también un tema práctico, es también un tema que si yo hago que esta información que me sirvió a mí le sirva más, se va a mover la industria, se va a mover el ecosistema. Entonces, yo no gano nada quedándome solita con lo que me ha pasado. O sea, puede que por un momento, digamos, gane plata o gane algo, pero si eso no tiene una base en la cual sostenerse, se va a caer. Y va a pasar dos cosas. Vas a tener que irte del país, que pasa a muchos, ¿no? Nos pasa a muchos. Vas a tener que hacer eso o simplemente vas a tener que aprender a trabajar en colectivo, porque si no, no hay otra forma. Y eso pasa mucho en Perú. O sea, hay muchas como iniciativas individuales, ¿no? Y aún artistas en específico está yendo bien, o sea, como que tenemos mucho talento, hay muchas cosas buenas que están pasando a nivel musical, pero como no hay base, no hay nada que lo sostenga, porque no hay gente alrededor sosteniéndolo dentro de lo que se podría llamar industria, pues esas pequeñas iniciativas a veces se caen, ¿no? O se quedan ahí. Entonces, nada puede florecer sin tierra de cultivo. Y ahí, digamos que me surge una cuestión interesante porque, bueno, trabajando en Paro Latino, que todo el tiempo estás justamente como muy inmersa en distintos proyectos, en la parte estratégica, la parte industria, toda esta noción, pero sin embargo eres plenamente consciente como de todo esto que hablamos, que vuelvo, insisto, me parece muy poderoso porque habla justamente de una persona que ha recorrido un camino, que ha visto hacia adentro y que también ha visto hacia afuera eso que quizás puede sumar como dentro de esta nueva visión, me atrevo a decir, de industria, o sea, incluso pensarlo más como justamente, ¿no? El ecosistema, me gusta mucho pensarlo siempre como ecosistema porque por un lado estamos hablando de un organismo vivo y por el otro estamos hablando de un tejido que se trata de eso, ¿no? De que todos estamos como unidos y que esto suma hacia todas las, digamos, vertientes. ¿Qué paradigmas dentro de toda esta noción, tanto, digamos, lo industrial como, no sé si lo queremos llamar el mainstream, pues como otras nociones de ver esto y modelos actuales, crees que ya están quedando obsoletos? Creo que muchos ya los has mencionado un poco, pero directamente, ¿qué crees que, digamos, es como un poco la apuesta de este pasado, el que nos estamos como describiendo, desescribiendo, si es que esa palabra existe, y hacia dónde estamos yendo a partir de este momento? Bueno, eso es siempre una pelea interna, creo que para todos los que trabajamos en la industria musical, tenemos que regirnos por reglas de esta industria que ya existen, porque pues es parte de tu trabajo, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, y también tienes que tratar de poner tu granito de arena y, en una u otra forma. Y yo creo que los paradigmas que están muriendo, uno es el que te decía, el tema de la identidad. Siento que ya hacer música genérica para todo el mundo, hay muchos artistas muy mainstream que lo han hecho, o sea, Bad Bunny ha hecho un disco localista, Rosalía, Tangana, todos han hecho como discos
desde su propia experiencia que ha terminado gustando al mundo. Porque creo que eso es lo que uno busca, o sea, uno por qué viaja, ¿no? Viaja para conocer otras culturas. Y si no puedes viajar, pues viajas con la música, o sea, qué lindo que te escuches el primer disco de Rosalía y digas, ah, bueno, el flamenco viene de acá, de acá, de acá, o que te escuches el disco de Bad Bunny y te empapes de la historia de Puerto Rico que no tenías ni idea y ahora sabes todo el lío que existe en Puerto Rico, porque yo creo que eso es lo bonito del arte, la cultura, de conocer cosas. Entonces, ese primer paradigma creo que está muriendo, como hacer música muy general, hacer música muy genérica, muy para todo el mundo. Uno, que es imposible, y dos, que eso ya se vio que pues se está muriendo, ¿no? Y en general en redes lo que uno ve es que los contenidos que se vuelven virales, que todo el mundo busca la viralidad hoy en día, son los que no buscaban ser virales, ¿no? Y en base a eso se crea una carrera de creador de contenido, de artista o lo que sea, pero pues normalmente se vuelve viral el que no buscaba ser viral. Vemos artistas que se han hecho gigantes produciendo en su cuarto, haciendo videos con su iPhone, creando contenido en su cocina. Entonces, hay muchos ejemplos que te demuestran que lo primero para poder vivir del arte es que tu contenido, o sea la música, el contenido que es, sea de calidad. Y con calidad no me refiero a alta resolución en el video o alta resolución en el audio, sino que sea único, que sea pues natural, orgánico, que seas tú, que sea algo que realmente estás compartiendo porque quieres compartirlo y no porque tienes que compartirlo. Creo que es otro paradigma que está cambiando. También el tema de ser locales pero ser globales, o sea, hoy en día un artista puede cantar en el idioma que quiera, puede hacer feats con quien quiera, o sea, eso también como que las barreras hace rato se rompieron, pero creo que ahora está más presente el hecho de que se rompiera. Ahora, algo que ha cambiado para mal, creo, porque también hay que decirlo, es que pues todo este acceso a mostrarnos, porque pues, vivimos en la época en que tenemos que mostrarlo todo, este acceso tan fácil a mostrar cosas hace que cualquiera crea que es artista. Y sí, o sea, sí, cualquiera tiene la capacidad de crear, pero no todo está para compartirse, creo yo. No todo está para compartirse y pasa mucho que muchos que en un principio sí tienen la inversión y tienen la plata y no necesariamente tienen el talento, entre comillas, por así decirlo, crecen más rápido que otros que naturalmente les sale, no sé, el componer, el ser músico, y eso frustra a mucha gente. Eso frustra a mucha gente, entonces también es como un espejismo, es como uno termina también engañándose a uno mismo, termina haciendo cosas que no quiere. Entonces también creo que eso ha cambiado para mal y se ve, hay como 100.000 lanzamientos diarios, tú dices, de dónde sale toda esta gente. Siento que eso también ha desvirtuado mucho el trabajo de los artistas que quieren vivir de su creación porque es algo que les nace, no más allá de algo porque quieran mostrarlo, nada más. Ahí justamente estás hablando realmente del arte como con alma y el arte que de pronto le falta un poco el alma. Va muy conectado como con un propósito, con un qué voy a comunicar, de qué voy yo. Y creo yo, por lo menos me lo he topado mucho en el camino también trabajando con otros artistas, que a veces está el deseo, ¿no? Está el deseo de lo que decías, ¿no? Está el deseo de expresar, está el deseo de hacer, de vernos como en estas posiciones, bien sea que a alguien le atrajo una carrera como esta por la fama, el dinero, bueno, el posicionamiento, en fin, ¿no? Como toda la burbuja superficial, pero como muchas veces al final la visión es la que sostiene al artista, y no solamente al artista, sino yo creo a vuelvo insisto, a todo el tejido de quienes estamos en esto. Creo yo que es la visión la que nos sostiene, la visión de cosas mucho más grandes a veces que se sienten como súper inabarcables y de justamente como cosas más reales, creo yo, historias reales que hablen de gente real. Por ejemplo, artistas como un Macario, ¿no? En México que sale siendo un personaje que puede ser cualquier otro del común y se vuelve en parte súper viral, ¿no? Y súper el boom por ser eso, por ser 100% él y por también obviamente tener un arte precioso que comunicaba. Y ahí te pregunto ya como un poco también cerrando ideas varias,
Si pudieras dejar una semilla, una idea, una palabra, una frecuencia, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa visión? Mira, ahora esto que hablas de Macario, me trajo a la mente una discusión, bueno, discusión, algo que hablábamos en el CAN acerca del tema de la suerte, que decíamos que pues muchas cosas pasan por suerte, y en el caso de Macario también vi mucho esa discusión, fue como, bueno, le pasó a él, pero le pudo pasar a otro, que no sé qué, que la suerte y esto, y es cierto, o sea, igual que le puso a Macario, le pudo pasar a otro, porque estoy segura que hay otro chico también rajándose el lomo, haciendo música y trabajando de algo que no quiere para sostener su proyecto. Conocemos a miles, Mm. talentosísimos igual, y que trabajan duro. Y bueno, le pasó a Macario, porque también es muy, muy original y muy auténtico su contenido, pero hay dos formas digamos, entender la suerte y de trabajar con ella, ¿no? Tú puedes decir, bueno, si te la suerte, entonces ¿para qué voy a hacer algo si al final la suerte va a elegir aleatoriamente a quien sea y se la va a dar? Y la otra es que la suerte te agarre trabajando, como lo hizo a Macario, de nada va a salir ese golpe de suerte porque puede haberte tocado a ti en ese momento, pero si tú no estabas ya en el movimiento, ese golpe de suerte al día siguiente se cae. Y agregaría que la suerte te agarre trabajando con otros, para que la suerte no sea para uno, sino sea para varios. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si les inspiró a quienes nos han estado escuchando esta conversación, obviamente saben que la pueden compartir, sigan explorando las voces que están dando forma al presente y futuro de la cultura. Nos pueden encontrar en plataformas de streaming, en redes sociales como femis.media, @resonare.lab. Y Sharon, tus proyectos, dónde te pueden seguir, dónde pueden informarse más sobre todo lo que vas a estar haciendo. Bueno, pueden seguir a Raíz en Instagram y en TikTok como Raíz Music Camp. Ahí pueden ver los videitos de todo el proceso que hemos hecho. Yo personalmente, mi Instagram es post.pink, también en lo que les pueda ayudar. Y nada, agradecerte, en verdad, súper lindo conversar de estas cosas. A veces uno no se da cuenta de lo que hace hasta que lo verbaliza. Así que también gracias Total. por la oportunidad. No, encantada de haberte tenido y de verdad que, bueno, por muchos otros proyectos futuros. Así que nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos resonando juntas desde Iberoamérica hacia el mundo. Gracias, chau. Bye.